Hola, muy buenos días. Mira, soy María Olaiz y quería daros la bienvenida a esta jornada que hemos organizado de ciberriesgo en las empresas por parte de AEDIPE Navarra La Rioja. Veo que ha suscitado bastante interés. Estamos 69 personas inscritas. Un poquito la temática de esta jornada, bueno, la sensibilidad un poco de que cada vez más todas las empresas, tanto por el uso de tecnologías como del trabajo, etc., tenemos menos control, ¿no?, de los dispositivos que acceden a nuestras empresas. Además de que, bueno, los hackers y todos estos delincuentes cibernéticos cada vez están más especializados, ¿no? Con lo cual, las empresas estamos siendo un foco y estamos siendo muy vulnerables a recibir ataques del exterior. Por esto nos pareció muy interesante organizar una jornada que, si bien igual a veces en el ámbito de los recursos humanos no somos la principal diana de estos ataques, pero si no es menos verdad es que somos departamentos que manejamos también mucha información muy sensible y que lógicamente también estamos siendo vulnerables y estamos recibiendo ataques. Hay casos de empresas donde se han solicitado pues correos, simplemente un mero correo de un trabajador, ¿no?, indicando que se le cambie el pago de la nómina a otro número de cuenta, y muchas veces no estamos preparados para filtrar este tipo de simples ataques muy básicos. Yo, como sufridora en mis propias carnes, quise organizar este seminario porque nosotros en la empresa hemos sufrido una estafa de este tipo y la verdad nos hemos sentido muy vulnerables. Con todo esto, un poquito quiero dar paso a la jornada, que va a estar dividida en 3 bloques. Por una parte, vamos a contar con la colaboración de José Antonio Cruceira, que es brigada jefe de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Guardia Civil, y nos va a hablar un poco de las principales amenazas y estafas que se están encontrando en el sector empresarial, profundizando en el tema del ransomware. Una cosa importante también de este seminario pues sería intentar abrir cauces de comunicación entre las empresas y la Guardia Civil, porque muchas veces sufrimos muchos ataques que no surten efecto y no los comunicamos, ¿no? Y creo que es una fuente de información para ellos, para anticiparse sobre por dónde van a venir los próximos delitos y sobre dónde están trabajando los delincuentes en este tipo de cosas, ¿no? Y a veces no tenemos ese cauce porque no llegamos a denunciar muchas cosas, ¿no? Luego tendremos por parte de ARPA, estará Álvaro Abaigar, que nos dará un poco a conocer las obligaciones legales que tenemos que tener las empresas en materia de seguridad y así como pautas que debemos gestionar para este tipo de incidentes, y cuál es nuestra responsabilidad. Y finalmente acabaremos con David Rubio López y Iñaki Tellería Zameza de AON, que nos explicarán cómo podemos gestionar los riesgos ciber en las empresas, llevar a cabo una evaluación del riesgo y también transferir estos riesgos a una empresa aseguradora. Con esto, bueno, indicaros que podéis hacer preguntas durante toda la ponencia, mejor que las haremos luego a los ponentes al final de las ponencias, pero si podéis ir lanzando mientras están hablando para que así luego la parte de preguntas sea más dinámica, ¿vale? Y sin más, doy paso con esto a José Antonio Cruceira, de Guardia Civil. Bueno, pues muy buenos días. Como dice María, soy José Antonio Cruceira, soy el brigada jefe del equipo de delincuencia económica y tecnológica de Policía Judicial de Guardia Civil en Pamplona, en Navarra. Y bueno, sí que es verdad que la delincuencia de las nuevas tecnologías está en auge. Es una cosa que va a seguir creciendo de modo exponencial y como luego daré unas cifras, pero sí que es verdad que desgraciadamente nadie está exento en que pueda ser víctima de una de este tipo de estafas. Y por eso nosotros hemos perfilado un poco un dossier donde analizamos un poco las estafas más comunes que se presentan en el sector empresarial. Dicho esto, siempre cuando voy a una charla, siempre decimos que cuando desgraciadamente ocurre un caso de violencia de género, pues acaparan muchas portadas y acaparan muchas líneas en los periódicos, que es un drama.
Pero cuando hay también un robo en vivienda o se suceden robos en vivienda, ocurre lo mismo, ¿no? Los medios de comunicación se hacen eco de estas noticias, se publican y genera esa alarma social que desgraciadamente en este tipo de delitos pues no ocurre. Yo muchas veces lo he denominado el delito silencioso. ¿Por qué? Porque le afecta única y exclusivamente a quien lo sufre, no genera esa alarma social, no va de boca en boca, que genera eso, esa alarma social, y por eso es un delito que no se oye, pero está ahí y desgraciadamente va a ir a más. Ayer precisamente nos llegó la instrucción de la Secretaría de Estado para la Seguridad, un poco los datos estadísticos del año pasado, y en el tema de la ciberdelincuencia, a nivel global, se estafaron 5,5 billones de dólares en todo el mundo. O sea, la cifra es brutal. Y en España igualmente estamos sufriendo muchas estafas de este tipo. Los delincuentes, aunque siguen atacando también a particulares, vieron que las empresas eran mucho más rentables y les generaban mayores beneficios. Entonces, en España, desde el 2015 al 2019, ha sufrido un incremento del 162%. Y actualmente representa un 10% de la criminalidad en España. De todas las denuncias que se presentan, el 10% están relacionadas con las nuevas tecnologías. En Navarra y en Guardia Civil, que es la estadística que tenemos actualmente con la que trabajamos, se presentan alrededor de 420, 440 denuncias mensuales. Habrá que sumarle las que tenga Policía Foral y las que tenga también Policía Nacional. En cuanto a los ataques más comunes en el sector empresarial, siempre estarían englobadas dentro del Business Email Compromise, que es como que tenemos el correo electrónico comprometido, bien porque hemos accedido a una página web y ha sufrido un ataque y nos han robado el correo, que incluso también puede ser las propias claves de acceso. La estafa del feo, que también, como decía María, es una estafa que en principio es muy vulgar, pero cae la gente, utilizando un poco de ingeniería social, sabiendo un poco cómo funciona la empresa y el organigrama, pues claro, se hacen pasar por el jefe de la empresa y dándole un poco de cariño a alguien del departamento financiero, se las ingenian para que hagan una serie de pagos argumentando cualquier asunto. El man in the middle, que es la suplantación de proveedores, que como decía María también, es muy común, que es tener acceso al flujo de correos electrónicos que tienen entre dos empresas y cuando hay un pago importante le pongo en medio, lo que hago es, para lanzar esa factura, modifico los datos de pago, que en este caso sería el número de cuenta, y cuando se efectúa el pago a una cuenta diferente a la que se debe haber realizado el pago. Siempre pasan unos días hasta que la empresa le reclama el pago a la otra y es cuando se escapa un poco de si he pagado, yo no lo he recibido y es lo que ocurre. La estafa del nazareno, no sé si es conocido por muchos, pero es cuando a alguna empresa le hacen algún pedido importante. Normalmente acontece un pedido anterior de menos valor que sí que se materializa y sí que llega a buen puerto y se paga, y el siguiente ya incrementan lo que es el pedido y cuando van a poner la dirección de entrega, durante la expedición de la mercancía cambian el lugar de entrega a un sitio diferente, que ya es, digamos, está argumentado, o sea, está gestionado por los que van a materializar la estafa y se desvía la mercancía a otro sitio, perdiendo el dinero y la mercancía. Y el phishing, que es conocido por todo, es lo más vulgar, pero es lo mismo que sigue todavía cayendo la gente en este tipo de estafas. En cuanto a la presentación de hoy, nos habían pedido que hiciéramos también un poco sobre el ransomware. El ransomware es un troyano, es un virus, un malware que ataca directamente nuestros equipos informáticos y lo que hace es encriptar toda la información que tenemos en nuestro servidor, en nuestros discos duros. Es verdad que el ransomware ahora está muy de moda porque recientemente el SEPE ha sufrido un ataque, está en todos los medios y vemos que se le ha dado un poco de auge, al menos de conocimiento. Sí que es verdad que el ransomware que ha atacado el SEPE es el RIUC y el RIUC ya tenemos constancia aquí que el año pasado atacó a alguna empresa aquí en Navarra, por lo cual
pero sí que es verdad que esto está en constante movimiento. Los ransomware se van modificando y se van actualizando con el paso del tiempo. Pero a fin de cuentas hay un troyano que lo que hace es atacar nuestro sistema informático encriptando toda la información. Ransomware, el nombre de ransomware viene por ransom, que es rescate, y bueno, pues producto, y lo que quieren es un rescate por ese producto. ¿Cómo se propaga el ransomware? En principio, como hemos dicho siempre, el vector principal de ataque es el correo electrónico, pero hay otras muchas formas de ataque. Incluso sabemos que han dejado pendrive que llevan un auto ejecutable en el exterior de las empresas, y claro, como decimos muchas veces, que la curiosidad mató al gato, de forma que cuando vemos un pendrive, queremos ver el contenido que tiene, vamos a nuestro puesto de trabajo, lo pinchamos en nuestro ordenador y se ejecuta directamente, y es el que hace que empiece a encriptarse todos los archivos que tenemos. Pero normalmente el 60% o 70% de los ataques que sufrimos con ransomware es a través de un correo electrónico que lleva alojado algún archivo, algún archivo oculto, y cuando le damos nos va a pedir o bien que habilitemos los macros o bien cualquier incidencia que nos haga que permitamos que abramos ese malware y se instale en nuestro ordenador. No sé si estáis viendo ahora la línea del tiempo del ransomware desde el 2010 hasta ahora, y vemos como en el 2010 a 2011 había un solo malware, el ransomware, y cómo ha ido creciendo exponencialmente todos los diferentes ransomware, que son malware que están atacando ahora. Es verdad que en la Deep Web, en la Internet profunda, se venden estos malware, no son, claro, en función a lo específico que sean, son más caros o más baratos, pero son relativamente baratos y se envían con mucha facilidad a través de un correo electrónico, y el problema que tienen que las empresas que lo reciben, cuando lo instalan, se encripta toda la información. Como habíamos dicho, el ransomware normalmente se va a enviar a través de un correo electrónico, y como decíamos, a través de algún archivo adjunto en ese correo electrónico. Al clicar, bueno, aquí, pues, esto es original, eso es real, pero bueno, que puede ser que ponga factura o cualquier, incluso puede ser un documento que tenga la extensión PDF, pensamos que es un PDF, pero en realidad lo que lleva alojado es el malware. Entonces, lo que tenemos que tener mucho cuidado es siempre desconfiar de los correos electrónicos que recibimos de fuentes que no son conocidas. Lo mismo en un documento de Word, que en un documento PDF, que en una fotografía, en cualquier tipo de archivo puede ir alojado un malware. Este también fue muy común en el correo. Si vemos un poco de lo que es la redacción del texto, está hecha con el traductor de Google directamente, pero lo que sí es verdad que llevamos aquí un link y lo que hacemos es al clicar descargar el malware. Lo que nos va a pedir muchas veces, lo que decíamos, que activemos las macros, que activemos, bueno, a fin de cuentas, eso, que le demos las opciones para que se descargue en nuestro ordenador y empezar la encriptación. Es verdad que dicen que el SEPE fue el lunes cuando recibió el ataque. Si dicen que fue el lunes, será el lunes, pero nosotros hemos detectado que el día principal de ataque es el viernes a la tarde. ¿Por qué? Porque el viernes a la tarde, si en caso de que nos vayamos de nuestro puesto de trabajo, puede seguir el malware actuando durante todo ese tiempo, hasta el lunes, que de normal volvemos a nuestro puesto de trabajo y ya tenemos encriptado nuestro puesto de trabajo, y si está en red, pues todo donde haya podido llegar, incluso los propios servidores. Una vez que ya se ha encriptado la información, pues tenemos una difícil solución. Nosotros siempre decimos que si le instalamos, aquí hay cierta controversia qué se debería hacer. Nosotros siempre habíamos dicho que si clicamos y vemos cómo se está ejecutando y empiezan a encriptarse nuestros archivos, lo ideal sería apagar nuestro ordenador y aislarlo directamente. Algunos decían que se podía perder información. Bueno, prefiero perder algo de la información que no dejar que el virus siga extendiéndose por todo nuestro sistema y nos termine encriptando absolutamente todo. Por eso, en caso de que veamos que estamos sufriendo un ataque, es apagar el equipo y aislarlo completamente, para evitar que se vaya a otros lugares. Ya habíamos comentado los métodos de cómo se puede infectar un
un ransomware, pero sí que es verdad que a día de hoy cada vez tenemos más cosas conectadas a la red. De hecho, hay impresoras conectadas a Internet, hay equipos de aire acondicionado conectados a la red y hay una multitud de sistemas que pueden tener puertos abiertos que sea también una vía de entrada a nuestra empresa. Por eso debemos tenerlo todo muy controlado, muy cerrado para evitar que accedan a nuestra empresa. Muchas veces he comentado que las empresas de verdad que se han dedicado a poner, por ejemplo, una valla muy alta, unos sistemas de seguridad, una con cámaras estupendas, o unos sistemas de alarma perfectos, pero hemos descuidado en cierta manera la parte informática, que sí que es verdad que hay que ir abordando y hay que ir poniendo medidas de seguridad porque es uno de los principales vectores de ataque y hay que ponerle solución a eso. Y lo que sí es verdad es que, en definitiva, la mayoría de los ataques requieren una intervención humana para que se realicen. Porque yo recibo un correo, pero si lo ignoro por completo o lo borro, pues no pasaría absolutamente nada. Pero es la intervención humana la que realmente después hace que se conecten en nuestros equipos. Cuando hemos dicho que cuál es la forma de protegerse, pues lo normal es la concienciación y la formación de empleados. Tenía un vídeo preparado que lo ha hecho INCIBE, que os lo daremos con el material que vamos a dejar para que llegue a todas las empresas, que es bastante interesante, junto con las dos presentaciones que tenemos preparadas. Una la estáis viendo y otra la tengo en cierto ordenador, pero las dos os las vamos a hacer llegar junto con ese vídeo, que a fin de cuentas lo que tiene es que no queda otra que la mejor sistema de seguridad es dar formación y concienciación a nuestros empleados para que no sean capaces de detectar o de advertir de que puede ser un virus. Cuando hemos intentado descifrar un ransomware con herramientas de fuerza bruta, hay algunos que llevan unos algoritmos tan complicados que nos ha dado, como veis en pantalla, que nos va a dar la solución dentro de 204 millones de años. Entonces, claro, lo que yo que veáis es que los ransomware llevan unos códigos de descifrado muy grandes, muy amplios, con lo que hemos dicho siempre para las contraseñas que debemos de tener, que haya mayúsculas, números y caracteres para evitar que a través de una aplicación de fuerza bruta puedan sacarnos lo que es la clave. Pues imaginaos cómo son de largas y las características que tienen, que a través de la aplicación de fuerza bruta nos da esta cantidad de tiempo para tener la solución. Sí que es verdad que como está siendo un problema, ya sea el INCIBE junto con CERTI, está haciendo, tiene muchos códigos de desbloqueo de ransomware que han ido anteriormente. Entonces, cuando nosotros decimos que alguien ha sufrido, siempre damos los datos de contacto del CERTI para que pongan en contacto con ellos directamente para si tienen la solución a este problema. Estoy buscando a ver si encuentro. Bueno, aquí vemos un poco también las contraseñas robustas, como con 4 caracteres, utilizando fuerza bruta, en unos segundos es prácticamente instantáneo que tengamos la respuesta. Pero cuando ya tienen 18 caracteres e intercambian números, mayúsculas y minúsculas, ya se va ampliando el rango para el descifrado. Lo que decimos siempre de no habilitar los macros, hay que tener mucho cuidado con lo que se habilita para no dejarle entrada. Y después, dos páginas fundamentales. Una que es la de virus total, que cuando recibimos un correo electrónico con un archivo, lo que podemos hacer es abrir virus total con mucho cuidado de no clicar para abrirlo. Sí que podemos coger ese archivo, trasladarlo a virus total, hace un análisis sobre ese archivo y sí que nos dice si contiene algún malware o no. Y bueno, ese sería un poco después del análisis. Tarda nada, con mucho un minuto y medio. En este caso, el archivo que hayamos puesto para analizar no contiene ningún virus, nada, pero yo va poniendo un poco lo que podría tener. Y en cambio, que si tengo un archivo, ya dice que contiene un troyano, y bueno, hay 3 malware aquí que ya nos está diciendo, con lo cual, con borrarlo directamente, habríamos hecho suficiente. No More Ransomware, esta página web colabora también en Europol. Entonces, cuando entramos en No More Ransomware, nos dice el idioma que queremos utilizar y aquí le podemos poner o bien el monedero de Bitcoin donde quiere que hagamos el pago, la URL
o cualquier otro medio que nos hayan mandado para hacer el pago, para la extorsión, y aquí nos dirían qué tipo de ransomware es el que han utilizado y si tienen también los códigos de desbloqueo. También nos lo podría facilitar. En definitiva, lo que sí tenemos que tener siempre es actualizado el sistema operativo y el anti-malware. Lo que sí podemos tener todas las herramientas de antivirus, cortafuegos, antiespía, absolutamente todo. Pero si no lo tenemos bien configurado, pues tenemos lo mismo. Estamos dejando puertas abiertas para que puedan acceder a nuestra empresa y ser extorsionados por el malware. También es muy interesante de que los empleados no tengan más rango del que se les pide por su puesto de trabajo. Me explico. Las cuentas de usuario solamente hasta donde puedan. No todos los empleados tienen que tener el rango de administrador, ¿no? Pues cada uno tiene que tener su apartado. Comprobar que nuestros sistemas no tengan agujeros de seguridad. Hay que mantenerlos actualizados en todo momento y bien configurados, lo que venimos diciendo. Actualizado el software y por encima de todo, lo que sí tenemos que tener son copias de seguridad. Nosotros siempre decimos que tiene como un mínimo de 2 copias de seguridad y 2 copias de seguridad que tienen que estar aisladas del equipo. Y de forma que, si muchos dicen, no, sí, tenemos una copia de seguridad que todos los viernes a la tarde, cuando nos vamos del trabajo, se genera esa copia de seguridad, pero bueno, si sigue estando conectada al ordenador, cuando entra el ransomware, llegaría a todos los lugares de la empresa, incluidas esas copias de seguridad. Con lo cual, las copias de seguridad habría que hacerlas en un momento determinado y aislarla una vez que hemos realizado esa copia de seguridad. Es verdad que los ransomware, como hemos dicho, es como todo. Hay unos que son como más completos que otros y algunas veces se han podido recuperar los archivos desde la shadow copy. La shadow copy es el propio sistema de Microsoft Windows, genera una copia de seguridad y aunque la mayoría de los ransomware también atacan la shadow copy, hemos visto que algunos, pues, como que no tienen esta opción y a veces se han podido recuperar los archivos desde esa shadow copy que hemos comentado. Lo que decíamos anteriormente, como la mayoría de los ataques tienen intervención humana, que los usuarios tengan los privilegios que necesiten, que no tengan más. Que utilicen unas contraseñas que sean robustas. En la medida de lo posible, deshabilitar las cuentas que no sean necesarias. Se recomienda utilizar programas que eviten a que el resto de empleados puedan poner pendrive o archivos de exterior que no sean propios de la empresa. Hay que configurar muy bien el correo electrónico y contar con filtros anti-spam. Evitar el spoofing o la suplantación del correo utilizando autenticación de correo. O sea, que simplemente reciba el correo que realmente quiero que me entre. Deshabilitar los macros de los ficheros de Office. Y sobre todo, lo más importante de todo, si finalmente hemos resultado infectados, se recomienda siempre no pagar por varios motivos. En primer lugar, porque pagar no te garantiza que vayas a volver a tener esos archivos. Si pagas, es posible que seas víctima de ataques posteriores. Eso ya lo hemos visto aquí. Cuando una empresa o un particular, los malos, por llamarlo de alguna forma, saben que paga, van a utilizar cualquier otra técnica, cualquier otra estafa para hacer que pague. Una vez que hayas pagado, también es verdad que pueden que vuelvan a solicitar una nueva cantidad de dinero sin facilitarnos ni un código de desbloqueo. Y lo más importante de todo, que pagar fomenta que esto se siga produciendo, además también de la financiación del terrorismo. Como hemos comentado, por no extenderme más, daremos también los datos de contacto del CERTSI y de CIBE para el caso de que veamos que suframos un ataque y podamos intentar mitigar los efectos. Y como decía María, sí que es verdad que nosotros necesitamos que se denuncie y nosotros nos pondremos en contacto con la empresa a ver qué tipo de ransomware es el que os ha atacado e intentaremos, como siempre, mitigar los efectos, facilitando todos estos datos. Es verdad que el ransomware tiene difícil solución, porque no tenemos mucha posibilidad de investigación, pero bueno, sí es verdad que nosotros como inteligencia sí que se nos quedaría aquí para saber un poco cómo actúan y cómo se van desarrollando y cómo van actuando este tipo de organizaciones. Y también os dejaré los datos de contacto de nuestro equipo, por si en caso de, Dios no quiera, tengáis alguna incidencia o alguna consulta y si lo queréis trasladar, pues dejaremos nuestro teléfono de contacto y nuestro correo electrónico. Sin más, María, si quieres pasar a otro ponente, muchas gracias por vuestra atención
y estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Hola, ¿qué hay? Muy buenos días. Agradecer a EDIPE la oportunidad de dirigirme a todos vosotros en la mañana de hoy y deciros que bueno, pues mi intervención va a ir centrada en daros algunas notas, algunas cuestiones legales relacionadas con la ciberseguridad, ¿no? Con la seguridad de la información. Y bueno, no puedo sino comenzar mi intervención pues con el incidente ya comentado, ¿no? Por el panelista anterior, ¿no? Fijaros lo que puede suponer, en este caso, para un ataque de ransomware, en este caso para el SEPE, la interrupción de operaciones y los perjuicios que para los ciudadanos, ¿no? Coincido con el panelista anterior en el hecho que quizás no tenga la visibilidad en los medios de comunicación en función del número de incidentes, porque esto, bueno, pues estamos viendo por lo menos a nivel de despacho en ARPA que es absolutamente generalizado, ¿no? Mi opinión personal es que hay cierto estigma, ¿no? Cuando alguien sufre un incidente de seguridad, bueno, pues de contarlo, de denunciar, bueno, pues en ese sentido, pues animaros a denunciar y bueno, yo creo que no hay que avergonzarse por haber sufrido un incidente, ¿no? Y sobre todo porque pensar que hay muchos incidentes de seguridad se descubren mucho tiempo después de que se hayan producido los mismos, algunos ni siquiera se descubren. Entonces, tener un buen sistema de alertas, de identificación de este tipo de brechas, pues es positivo. Aquí se trata de ir mejorando poco a poco. Y el legislador, consciente de esta situación, pues ha venido configurando un marco legal a través de diferentes instrumentos que en definitiva lo que viene es bueno, pues a elevar el nivel de seguridad pues que todas las organizaciones tenemos que diseñar, implementar y mantener en nuestras casas, ¿no? Entonces, bueno, la legislación es variada, no voy a entrar en detalle en cada una de estas normas, pero bueno, trasladaos la idea que en muchos casos se premia pues tener una buena política de seguridad en la organización y otras veces es absolutamente necesario y obligatorio por disposición legal, ¿no? Por la importancia que puede tener para los ciudadanos, los clientes, etcétera. Y si no, fijaros en esta brecha, en este incidente de seguridad de esta tienda pues de artículos de contenido erótico y juguetes sexuales, que tuvo bueno, pues un incidente de seguridad donde bueno, pues la base de datos quedó expuesta, ¿no? Esto, pues, lógicamente, puede tener implicaciones y tiene, de hecho, implicaciones serias, ¿no? En pues, la vida de las personas. ¿Qué has comprado? ¿Para quién? Fijaros que pueden denotarse de las compras orientación sexual. Bueno, la verdad que todavía no acabamos de interiorizar que determinados incidentes pues tenemos que gestionarlos de una manera diferente. La legislación ha optado por que hagamos un ejercicio de transparencia en el sentido de que evaluemos pues bueno, pues el alcance de esa brecha, si tiene que ver con datos de carácter personal, lo pongamos en contacto de las autoridades, en este caso, entre otros, pues de la Agencia Española de Protección de Datos, y que incluso pues alertemos a nuestros clientes, a nuestros usuarios de que se ha producido esa brecha, ¿vale? Mi sensación es que muchas veces muchas brechas no las tratamos como tales, ¿no? Alguien en la organización se le ha robado un portátil, ha perdido un teléfono móvil, ha mandado un correo de manera equivocada a una pluralidad de destinatarios. Bueno, muchas veces esos incidentes de seguridad no se tratan como brechas a nivel de protección de datos y nos olvidamos de que tenemos que activar pues un protocolo y valorar ese incidente. Y en ese sentido, animaros a visitar la página de la Agencia Española de Protección de Datos. Tiene una herramienta muy interesante que permite pues, valorar si el tipo de incidente que hemos tenido pues merece, es necesario notificarlo
a la Autoridad de Control, a la Agencia Española de Protección de Datos o a los afectados. Entonces, bueno, es un cuestionario muy sencillo que podéis ver, donde nos irá guiando por determinadas cuestiones sobre el origen del ataque, número de registros afectados, etcétera, y finalmente nos dará una recomendación, ¿no? Si es obligatorio o no, pues esa comunicación. Os animo a que hagáis ese ejercicio, porque muchos de los incidentes, por lo menos la sensación que tengo yo, es que los solemos banalizar, ¿no? Sobre todo determinados incidentes que afectan a la disponibilidad o a la integridad de la información quedan un poco de lado y solo, bueno, nos centramos más en aquellos que afectan a la dimensión de confidencialidad de la información. Y efectivamente, pues como decía el panelista anterior, pagar no es garantía de nada, ¿no? Y tenemos supuestos donde empresas, organizaciones que han pagado el rescate son atacadas por la misma técnica varias semanas después. Y es que, bueno, la normativa, el marco legal, lo que nos está diciendo es que investiguemos el incidente, saquemos reflexiones y tapemos agujeros. Intentamos, pues, esos vectores de ataque, pues los que intentemos, pues, eliminar o por lo menos reducir la exposición que tenemos a estas amenazas. Entonces, en este caso que os pongo aquí, en esta noticia, la empresa solo se limitó a pagar el rescate, pero no hizo la reflexión interna de por dónde habían entrado y por supuesto, pues poner las medidas para evitar que eso pudiera volver a suceder. Y como bueno, pues es una máxima en la seguridad de la información, pues van a venir por el eslabón más débil, ¿no? Y en mi opinión, yo creo que esto es lo suficientemente complejo y poliédrico y tiene muchas aproximaciones que bueno, pues tenemos que mirar claramente y aumentar el nivel de seguridad en los diferentes pilares, ¿no? Y bueno, uno de ellos, lógicamente, pues son los empleados, somos las personas. Generalmente el problema a veces está entre el teclado y la silla, somos nosotros mismos que abrimos con mucha alegría, pues, adjuntos, pulsamos enlaces. También es cierto, pues, que el ritmo diario o desde dónde consumimos la información, pues también puede ser un problema, ¿no? Desde el móvil, una pantalla reducida, estamos a mil cosas y bueno, pues eso los malos lo saben, cuentan con ellos y cuentan, pues, que en un momento de fatiga, de debilidad, pues bajemos la guardia. Entonces, pues tenemos que efectivamente reforzar, ¿no? Estamos viendo muchos ataques en el despacho, ¿no? Pues por SMS, que haya suplantaciones del emisor, ¿no? En este caso, pues fijaros con esta empresa de mensajería, pero bueno, ataques de correos o suplantando, pues, al CEO, pues son muy habituales, ¿no? Y bueno, pues es bastante el goteo, bastante recurrente el goteo en el despacho de gente que ha tenido un problema de seguridad, ¿no? Una pregunta también recurrente, oye, pues ¿se puede hacer algo a nivel legal, aparte de denunciar? ¿Puede responder, por ejemplo, el banco, la entidad financiera de este tema, ¿no? Pues aquellos supuestos pues, por ejemplo, de phishing, ¿no? Donde introducimos las credenciales de nuestra banca online, ¿no? En un entorno que nos parece en principio que es el legítimo, pero luego se descubre, pues, que ha sido fabricado por el atacante, pues, para capturar nuestro usuario y contraseña. Bueno, pues aquí deciros, pues, que en ocasiones, bueno, pues exitosamente la Guardia Civil, pues, logró, en este caso en Navarra, recuperar, pues, una parte de la cantidad económica, pero la mayoría de veces, pues, va todo tan rápido que para cuando quieres avisar al banco, el banco se pone en contacto con la entidad destino, pues el dinero ya ha sido sacado, ha sido extraído. Bueno, aquí sí que efectivamente hay un marco legal donde si el usuario del medio de pago, pues, no ha seguido las instrucciones, bueno, pues la entidad financiera, pues, puede llegar a responder, ¿no? Y de hecho hay una responsabilidad cuasi objetiva, ¿no? de la entidad financiera que les ha llevado, pues, a reforzar la seguridad, y eso yo creo que es uno de los objetivos del legislador, ¿no? Que todos los que ejercen responsabilidad en la cadena, pues, refuercen sus sistemas. Y lo habéis notado de un tiempo a esta parte, que a la hora de confirmar una operación bancaria, pues tenemos que, bueno, pues que
habilitar unos sistemas de seguridad diferentes de las famosas coordenadas de la contraseña. Bueno, los sistemas son dispares, en ocasiones pues se nos solicita una operación matemática relacionada con nuestro PIN, otras veces se ha optado por biometría. Bueno, la cosa es ponérselo difícil a los malos, ¿no? Con estos incidentes donde hay estafas, donde hay transferencias económicas no consentidas, en ocasiones también pues tienen la segunda vuelta, ¿no? Que son brechas de seguridad, como hemos visto hace unos minutos, y que podemos tener la obligación de comunicarlos y de dar transparencia sobre la misma, ¿no? Como veis aquí este caso en Valencia, ¿no? Pues bastante famoso y de actualidad, ¿no? Aparte de las amenazas que vienen desde el exterior, no quería perder la oportunidad también de hablar de las amenazas internas, no solo de las personas que conformamos las organizaciones como un vector de ataque, sino como el origen de la amenaza, ¿no? Donde haya trabajadores que quieran hacernos daño, que no estén alineados con la organización, que vayan a montar un nuevo proyecto profesional y se lleven activos importantes, ¿no? También es algo que tenemos que ver y que evaluar, ¿no? Muy habitual también en el despacho, ¿no? De situaciones como las que podéis ver en la noticia, de gente que se sale de la compañía para montar otro proyecto y se lleva debajo del brazo determinada información. Bueno, la cuestión siempre es ¿qué puedo hacer? ¿Esto es legal? ¿No es legal? Bueno, aquí solemos revisar pues un poco cómo tiene la política de secretos empresariales la organización, porque muchas veces la organización siente que eso es confidencial, que es importante, pero luego no actuamos en consecuencia, no hemos adoptado las medidas legales, técnicas y organizativas adecuadas. Y bueno, pues esa categoría de secreto empresarial, la normativa pues solo se gana si cumple estos requisitos que estáis viendo en pantalla, ¿no? En especial pues el último, y es que pues nos lo tenemos que creer, ¿no? En el sentido de lógicamente, si todo el mundo tiene acceso a esa información, no hemos desplegado ninguna medida, no tenemos ni siquiera identificada esa información, clasificada, valorada, etcétera, pues bueno, luego lo vamos a tener más complicado para convencerle a un juez de que, oye, pues han violentado un acuerdo de confidencialidad, esto es un secreto empresarial y debe castigárseles por eso, ¿no? Entonces, con el colectivo de trabajadores, pues también deberemos desplegar, debemos realizar una reflexión de, bueno, qué papel juegan, no solo a nivel de concienciación, de formación, sino también como posible amenaza interna, ¿no? Entonces, bueno, aquí también cuidado, y hay una regulación también muy específica al respecto, ¿no? Donde hay que redactar las famosas políticas de uso de medios digitales. Efectivamente, pues que lo que se busca es un balanceo entre el poder de dirección del empresario, ¿no? y una serie de derechos del trabajador a la intimidad, al secreto de las comunicaciones, a la protección de datos. Entonces, bueno, pues básicamente tenemos que regular, ¿no? Cuáles son los controles que vamos a ejercer. Debe estar justificado, lógicamente, pues el acceso por parte de la empresa pues por ejemplo, al correo electrónico, etcétera. Y bueno, os animo también a regularlo si no lo habéis hecho ya. Otra cuestión, cómo en nuestra cadena de valor, cómo estamos gestionando nuestra relación con los proveedores. También de hace muy pocos días, no sé si estáis enterados, pues este incendio en OVH, en Estrasburgo, pues OVH, para quien no lo conozca, pues lo podríamos calificar como un Amazon europeo, ¿vale? Bueno, pues tuvo un problema muy serio, uno de los data centers pues más relevantes, pues fijaros, pues ardió por los 4 costados, y eso, bueno, pues hemos tenido el despacho con muchas llamadas donde, bueno, pues habíamos gente que había encargado a su proveedor determinadas cosas, no tenía muy claro dónde tenía las copias de seguridad, bueno, pues los ficheros a restaurar tenían mucho tiempo, páginas web caídas. Bueno, también es una reflexión interesante donde la normativa, por ejemplo, también nos obliga pues a elegir bien, supervisar
documentar esa relación, ¿no? Aquí os marco pues, algunas cuestiones que hay que hacer. En definitiva, ya concluyo. Bueno, nadie está a salvo de los incidentes de seguridad. Yo creo que la pregunta no es si los vamos a sufrir, sino cuándo. Yo creo que hay que vivir con esta realidad, y mi sugerencia es que nos pongamos en marcha, que diseñemos programas de privacidad y sistemas de gestión de seguridad de la información cuanto antes, bueno, pues paso a paso pues mejoramos en los diferentes niveles y vayamos logrando pues madurez, ¿no? Y esto, vamos, en mi opinión, no es una cuestión exclusivamente técnica, ni exclusivamente organizativa, ni exclusivamente legal, es una mezcla de todo. Y bueno, pues debe tratarse como tal en las organizaciones e ir avanzando pues a esa cultura, ¿no? de la seguridad e integrarla pues en los procesos de la organización. Muchas gracias. Pues comento yo. Pues muchas gracias, Álvaro. Damos paso, si os parece, a David Rubio y a Iñaki Tellería de AON, que nos hablan de la evaluación del riesgo y cómo transferir al mercado asegurador. Perfecto, muchas gracias, María, y muchas gracias a EDIPE por habernos invitado a esta jornada. Bueno, nosotros vamos a ir alternándonos entre David y yo. David pues es un compañero de la parte de consulting, de consultoría. Yo estoy más en la parte de transferencia del riesgo, ¿vale? A nosotros siempre nos gusta empezar este tipo de charlas indicando que el riesgo ciber al final es un riesgo de negocio. La gente lo asocia a los sistemas, lo asocia a la gente de IT, pero al final es un riesgo que afecta a todas las partes de la empresa, ¿no? La gente de asesoría jurídica, abogados tienen que estar involucrados porque la normativa regulatoria es muy cambiante. Lo hemos visto ya en años anteriores con el Reglamento de Protección de Datos, con normativa específica que tenemos pues, para determinados sectores como infraestructura crítica, etcétera. Que nos tienen que ayudar en la gestión de este tipo de riesgos, ¿no? De nada sirve tampoco tener unas medidas de seguridad pues muy elevadas si después en la cadena de proveedores no tenemos determinados tipos de auditoría para saber cómo entran a nuestros sistemas nuestros proveedores, cómo incluso acceden a nuestras instalaciones. La parte de empleados, por supuesto, también, que es importantísima, ¿no? Lo principal, yo creo que lo han comentado también los compañeros anteriormente, es que desde la Dirección de Recursos Humanos de las empresas se fomente la formación de empleados, la concienciación, porque al final son el eslabón más débil y muchas veces por donde los hackers encuentran, digamos, la puerta de entrada, ¿no? a nuestros sistemas, a nuestros datos y nos hacen vulnerables, porque al final los humanos pues cometemos errores. De nada sirve tampoco tener unas medidas de seguridad excepcionales si no tenemos planes de respuesta a estos incidentes. ¿Por qué? Porque una situación de indisponibilidad del dato o de indisponibilidad de los sistemas puede afectar a nuestra cadena productiva, ¿no? Y lógicamente va a afectar a nuestra cuenta de resultados si tenemos una bajada en nuestra facturación o tenemos gastos adicionales, ¿no? Y por último, pues lógicamente en los procesos de fusiones y adquisiciones también la gerencia, digamos, el consejo de las empresas tiene que estar muy alineado con las políticas de seguridad que tiene la empresa, porque ya hemos visto muchos casos que en procesos de adquisiciones, de fusiones, no se homogenizan las normas, los procedimientos de la empresa y muchas veces nos hace vulnerable frente a terceros, ¿no? Por lo que quede claro que no es un problema simplemente de la gente de sistemas, de los directores de sistemas de ciberseguridad, sino que es un riesgo que tenemos que tener en cuenta desde todos los ámbitos de la empresa, ¿no? Entonces, ahora voy a dar la palabra a mi compañero David. Gracias, Iñaki.
Pues como comentaba Iñaki, es muy importante saber cuáles son las posibles políticas, acciones o medidas que tenemos que tomar para gestionar de forma adecuada la gestión de los riesgos, ¿de acuerdo? Y sobre todo la gestión del riesgo de ciberseguridad, ya que tiene que gestionarse de forma continua. Muchas veces ya sea a nivel de proyectos, de reuniones o incluso en situaciones ya digamos más volátiles como pueden ser los incidentes, muchas veces nos preguntan, una vez que ha pasado toda la marea, ¿cómo podemos ser resilientes? ¿Vale? Pues es fácil digamos, de decir, pero implica una necesidad corporativa desde la inversión hasta la concienciación, como han dicho los compañeros anteriormente. Primero de todos, tenemos que hacer análisis del riesgo y evaluarnos para saber pues cómo estamos, cuáles son nuestros niveles de madurez corporativa. ¿Por qué? Porque lo más importante es identificar cuáles son los riesgos que nos aplican a nuestro caso concreto. En segundo lugar, es muy importante cuantificar el impacto, cuantificar cuál es el posible riesgo financiero o la pérdida financiera a la cual vamos a estar expuestos o estamos ya expuestos realmente, ¿vale? Con todo ello, hay que hacer planes, hay que actuar, hay que poner contramedidas y hay que trabajar el riesgo para reducirlo o aceptarlo, porque también puede ser una parte de la gestión del riesgo, que es aceptarlo, ¿vale? ¿Cómo podemos reducirlo o mitigarlo? Pues elaborando planes directores de seguridad o planes de remediación concretos por área o por control. Es muy importante no ver solamente la ciberseguridad desde un enfoque, digamos, normativo, de procedimiento, de control, sino también luego ver realmente cómo responde la tecnología o cómo, digamos, de segura o de buena configuración están implementadas a nivel de los sistemas. ¿Por qué? Porque los sistemas van a funcionar como entornos comerciales tal y como han sido definidos, pudiendo ser más o menos seguros o más o menos integrables. En muchos casos es recomendable llevar a cabo auditorías técnicas o test de intrusión sobre esos sistemas para ver o adelantarse al posible futuro incidente, viendo pues dónde están las debilidades, si hemos metido nuestros sistemas dentro de otros menos inseguros, menos comerciales, propietarios o desarrollados en nuestra casa, ¿de acuerdo? Con todo este trabajo, al final lo que se trata es de visualizar e identificar el riesgo, las vulnerabilidades o las amenazas que tiene nuestra organización per se. ¿Para qué? Para que luego, si después de trabajar el riesgo, gestionarlo, aceptarlo o reducirlo, queremos transferir el riesgo a una póliza de seguro, esta realmente se pueda definir de una manera muy concreta, muy específica para nuestro tipo de riesgo, como comentará mi compañero posteriormente. Y en definitiva, este trabajo no es un one-off, no se hace una vez y nos olvidamos. El riesgo es cambiante, está en constante evolución, por lo tanto hay que hacer una revisión periódica del riesgo, de las medidas, de los controles y también de cómo estos, en el caso de disponer de una póliza o de querer disponer de una póliza de ciberriesgo, pueden ser asumidos por esta misma. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos un pequeño detalle de cómo deberíamos afrontar cada una de estas etapas, ¿de acuerdo? En el caso del análisis de los riesgos y la madurez corporativa, como hemos dicho antes, es muy importante identificar y evaluar de forma continua los riesgos en el tiempo, ¿vale? ¿Para qué? Pues para tratar de adaptar nuestros procedimientos y responder adecuadamente cuando el riesgo se materialice, cuando tengamos el incidente, ¿vale? Aquí podemos tomar dos perspectivas o dos escenarios o dos caminos, ¿de acuerdo? Podemos hacer ese análisis para saber cómo estamos y cada vez estar mejor, ser más robustos, tener unos niveles de seguridad mucho mayores, para que cuando venga el incidente o venga el intento de incidente podamos llegar a pararlo. Habrá ocasiones, y el que diga que no mentirá, en los cuales el incidente acabará ocurriendo. Hay dos tipos de empresas, las que han sufrido un incidente y las que lo van a sufrir. Nadie está a salvo de todo esto, ¿de acuerdo? O sea, todos los sistemas están creados por personas, las personas tenemos fallos y lo que tenemos que ser es conscientes de hacer esa evaluación continua. El segundo escenario, estar suficientemente preparados, como han dicho los compañeros de Guardia Civil y también el despacho, hay que abordar mucho la parte de concienciación de empleados y la parte de la gestión y el análisis y auditoría de proveedores, ¿vale? Muchas veces todos estos riesgos a través de una identificación temprana, el análisis específico por sector o industria, comparándonos también dentro de nuestro sector de actividad o de nuestra industria, nos puede aportar un valor fundamental para saber si estamos en línea o no
de lo que vemos en el mercado y, en definitiva, poder con toda esta información llevar a cabo una valoración de la estrategia a seguir o a implementar, ¿vale? Todo esto, muy importante, hacerlo en base a datos macro, propietarios de sector, de industria y actualizados a la fecha. ¿Por qué? Porque hablamos de tendencias. Las tendencias se crean, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante llevar a cabo estos análisis de forma continuada. Si pasamos a la siguiente etapa, vemos o vamos a profundizar en cuando hablamos de cuantificación del riesgo financiero, del impacto, ¿de qué estamos hablando? Pues no solamente estamos tratando de identificar cuáles son las amenazas y los riesgos, sino de valorar cuáles serían nuestras actuaciones posibles de forma consecuente, ¿de acuerdo? Para ello es necesario disponer de información suficiente para tomar la mejor información, la mejor decisión posible en cada momento. Para eso es clave esa información. ¿Cómo afecta una cuantificación? Pues en muchos casos, y aquí, digamos, vamos a la par, es el motivo de solaparnos en este discurso, tanto mi compañero Iñaki por la parte de transferencia como yo por la parte de servicio y consultoría, muchas veces tenemos que responder a las preguntas de ¿y cuánto contrato? ¿Y cuánto me puede ocurrir? ¿De acuerdo? No es una pregunta banal, ni hacerla ni responderla. Es necesario ver pues cómo estamos protegidos, cómo es nuestra política de seguridad, cómo está configurado nuestros sistemas, nuestras actuaciones y si sobre todo tenemos planes, por ejemplo, de continuidad o de recuperación ante desastres tecnológicos. Esa es una pregunta muy clave, ¿vale? En este proceso. Y una segunda es, ¿y esto realmente a mí cómo me va a afectar? ¿Cómo voy a tener un retorno de la inversión? En seguridad no hay un ROI o un retorno de la inversión, hay un ROSI, que es el retorno de la inversión en seguridad. ¿Qué significa esto si lo traemos a la tierra? Pues significa que tenemos que actuar de forma consecuente, no viendo la ciberseguridad como un coste, como un gasto, porque gracias a la tecnología y, por tanto, a tener unos suficientes y buenos recomendables niveles de ciberseguridad o de seguridad en la información, vamos a poder evitar o plantar cara a un evento de discontinuidad de negocio. Porque, como ha comentado mi compañero, este negocio o estos impactos pueden suponer un daño reputacional, un daño legal, un daño financiero. No solamente es un daño tecnológico y, por tanto, no solo es un problema de los equipos de seguridad que, en nuestro caso y en nuestras geografías, realmente son muy limitados. Quitando grandes empresas, estamos hablando de equipos de 1, 2, 3, a lo mejor 10 personas que están dando servicio a grandes volúmenes de trabajo y que, sin quererlo o sin saberlo, son factores de riesgo muy gravosos. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante hacer estos ejercicios de cuantificación, sobre todo para ver cuál es la exposición que tenemos o el riesgo que estamos reteniendo en nuestro balance. Después, tenemos que elaborar planes directores de seguridad. Esto es muy sencillo de comprender. ¿Por qué? Porque una vez que sepamos qué nos ocurre, cómo nos ocurre y cuánto nos puede impactar dentro de nuestra cuenta de resultados, podemos pasar de hacer una evaluación de las amenazas a desarrollar matrices de riesgo, definir impactos financieros y comerciales vía esa cuantificación, establecer controles y luego ponerlos en práctica. Poner en práctica esos controles, identificar nuevas medidas mitigantes de los riesgos, eliminar vulnerabilidades que a lo mejor tenemos implícitas en nuestra tecnología o en nuestros negocios y que pueden ser, suponer un impacto muy gravoso a futuro. De igual manera que hacemos todo este análisis desde el punto de vista, digamos, como hemos dicho antes, normativo, procedimental, podemos llevar a cabo en el siguiente paso auditorías técnicas de seguridad o pentesting. Aquí lo que estamos haciendo es analizar, por ejemplo, cuáles son las aplicaciones y cómo expuestas están en la intranet, en la parte pública. Ver si nuestras herramientas o webs internas, las famosas intranet, son seguras, no seguras, o si alguien, digamos, alguien no interno o con un acceso externo a la misma, pues porque se comparte cierta información pública, de alguna manera, pues puede tener acceso y puede provocar un incidente. Pero sobre todo, analizar aplicaciones móviles, tanto propias como de terceros. En muchos casos, en las compañías se permite el uso de dispositivos personales y el uso no quiere decir que lo usemos en el día a día o minuto a minuto para trabajar. Simplemente a lo mejor es el acceso al correo electrónico que cualquiera puede tener en su teléfono personal. En el caso de pues que nos conectemos a una wifi falsa, que nos estén buscando, que facilitemos información en redes sociales, puede eso provocar
pues una pérdida o una discontinuidad en el negocio. Pero sobre todo esas pérdidas de discontinuidad se traducen cuando los problemas vienen a nivel de infraestructura, es decir, las máquinas, los hierros, para que nos entendamos, ¿de acuerdo? Ahí es muy importante hacer estos tipos de análisis externo para identificar vulnerabilidades o sobre todo para ver la robustez de la red corporativa. De la misma forma, también se deberían hacer ejercicios de red teaming, analizar los dispositivos de red, porque son principalmente por los que, más allá de los empleados y el ransomware, suelen entrar los malos en nuestras organizaciones. Llegado a este punto, con toda esta información, realmente se ha obtenido una visión global y amplia del riesgo, es con lo que se puede analizar en mayor o menor medida, dependiendo de cada caso, obviamente, la suscripción de una póliza de seguro en ciberriesgos. Y aquí, Iñaki, te cedo la palabra para que puedas comentar esta parte. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, David. Lo que ha comentado un poco David, ¿no? Al final la parte de la transferencia del riesgo, digamos que es el último paso antes de poder suscribir la póliza. Es muy importante que las empresas sean conscientes de que tienen que hacer cierto gasto en materia preventiva para que una aseguradora los pueda asegurar, ¿no? Siempre nos preguntan cuál es el procedimiento para poder suscribir una póliza de ciber. La aseguradora me va a hacer una auditoría, yo tengo que hacer una declaración jurada. Pues lo que se suele necesitar es la cumplimentación por parte del asegurado de un cuestionario con las medidas de seguridad, con las políticas, etcétera, que se tienen en materia de ciberseguridad y no solamente en materia de ciberseguridad, sino de gestión de proveedores, de procedimientos internos en materia de datos de carácter personal, etcétera. Lo importante que es, ¿qué es una póliza de ciber? Es saber entenderla, ¿no? Digamos que la póliza de ciberriesgos es una adaptación a los nuevos tiempos de la póliza más tradicional de protección de datos, ¿vale? La póliza de protección de datos lo que buscaba amparar eran las reclamaciones de terceros como consecuencia de una infracción de LOPD, ¿vale? La antigua LOPD. ¿Qué es lo que ocurre? Que se vio la necesidad por la dependencia que tienen las empresas del dato y de sus sistemas de ampliar esta cobertura de reclamaciones de terceros, ¿no? Por infracción de normativa de protección de datos. Al final, la indisponibilidad de sistemas y de datos lo que podía ocasionar era una indisponibilidad de la producción, ¿no? En la empresa y una caída de ventas. Entonces, con este marco surgió la póliza. Nosotros la solemos dividir en 4 bloques principales, porque siempre nos preguntan las personas que están más habituadas a trabajar en el mundo de los seguros si esto es una póliza de daños a terceros, si es una póliza de daños propios, si es una póliza que da servicios de consultoría, y al final nosotros siempre decimos que es un conglomerado de todos estos puntos, ¿no? El tema de la prevención ya lo hemos comentado. El tema de la asistencia para mí es uno de los bloques más importantes de la póliza, porque la póliza de ciberriesgos lo que garantiza son los servicios de crisis en caso de sospecha de que algo funciona mal en nuestro sistema, porque hay que incidir en que esta póliza no opera únicamente cuando tenemos ya un ciberataque o una indisponibilidad de nuestros sistemas constatados, sino que con la mera sospecha se puede activar. Las compañías aseguradoras lo que ponen a disposición del asegurado son los servicios de proveedores especializados en el ámbito tecnológico, en el ámbito legal y en el ámbito de relaciones públicas, para que en caso de incidencia pues puedan ayudar al asegurado, ¿no? La mayoría de aseguradoras encima este bloque de coberturas lo suelen dar sin aplicación de franquicia, y la razón de esto es pues básicamente para que el asegurado no se piense 2 veces el llamar a estos proveedores para poder, digamos, solventar la situación cuanto antes, ¿no? En los ciberataques, el atajar el problema cuanto antes y el saber o el saber cómo proceder es uno de los puntos críticos más importantes, ¿vale? Dentro de la parte de asistencia, pues van a estar, por ejemplo, los gastos de notificación de afectados también y de notificación a la Agencia de Protección de Datos, así como servicios de call center, ¿no? Si es que hay que establecerlos para cumplir con la normativa de protección de datos.
La segunda, o digamos tercer bloque, sería el de operaciones, que sería el de daños propios. Aquí lo que se va a cubrir son los costes para tratar de recuperar los sistemas, si es que se pueden recuperar los sistemas, de recuperar los datos, pues ya sea con una reinstalación del software, con recuperación de datos tirando de copias de seguridad, alquileres de servidores, de equipos. Se incluye la propia pérdida de beneficios, si es que ha habido una disminución en el beneficio neto de la empresa. Y dentro de este, digamos, de este bloque, una de las garantías principales es la de la extorsión, ¿vale? Aquí encontraríamos todas las coberturas relativas al ransomware junto con los gastos de gestión de crisis, ¿vale? Del experto de crisis en materia de ransomware, que es el que nos va a ayudar, digamos, a saber qué pasos hay que seguir para tratar de solventarlo, ¿no? Y por último, la parte de responsabilidad civil, de la que ha hablado el compañero de ARPA, ¿no? Lógicamente, el hecho de que nosotros tratemos con datos de carácter personal y datos confidenciales supone una responsabilidad. La normativa aplicable también nos exige una serie de medidas para salvaguardar estos datos y, lógicamente, las reclamaciones de terceros van a estar cubiertos en esta póliza, ¿no? La responsabilidad civil yo la dividiría en dos grandes bloques, ¿no? Por una parte, todo lo relativo a datos de carácter personal e información confidencial, incluyendo las propias sanciones de los organismos reguladores de protección de datos. Y por otra parte, la responsabilidad civil que tenemos sobre la seguridad de nuestros sistemas, ¿vale? Puede ser que desde nuestro sistema se envíen códigos maliciosos a sistemas de terceros y que les causen un daño y un perjuicio. Esa reclamación frente a terceros también estaría cubierta, ¿no? Incluyendo pues la propia falta de servicio hacia terceros, hacia nuestros clientes, por una indisponibilidad de nuestros sistemas, ¿no? Que nuestros clientes nos reclamen como consecuencia de una paralización nuestra. Todavía estamos terminando de recabar los datos del año 2020, ¿no? Pero ya podemos decir que en el año 2018 y 2019 la principal causa de siniestros en las pólizas de ciber fue el ransomware, como hemos comentado anteriormente, que unido a las pérdidas de información por intrusión o por fallos de seguridad han supuesto más del 50% de los ataques, ¿no? Ya en el año 2020, con la pandemia, esto se ha recrudecido. Al final hemos visto en el último semestre, el año 2020, hemos visto un incremento muy significativo de los casos de ransomware, seguido por los fraudes de ingeniería social, ¿no? El fraude de ingeniería social, como lo ha comentado el compañero de la Guardia Civil, pues es una suplantación de entidad, ya sea de un proveedor, de un cliente, y lo que nos hacen ver los hackers, digamos, es que son aquella persona que no son y nos solicitan algún tipo de pago, ¿no? Respecto a las garantías principales que se han visto afectadas o activadas, digamos, en el año 2020, la garantía principal es los gastos de primera respuesta. Es decir, el servicio que la compañía nos pone a nuestra disposición para tratar de solventar la situación, para tratar de contener la situación, tanto desde el punto de vista tecnológico como legal, como de relaciones públicas. La segunda garantía más afectada es la de ciberextorsión, ¿vale? Ya cuando se ha constatado que tenemos algún tipo de ransomware en nuestro sistema, pues bueno, toda la parte de recuperación de datos, toda la parte de pérdidas de beneficios, etcétera, es lo que se ve afectado. Entrando un poco más en materia de ransomware, para que tengamos algunos datos más bien curiosos, ¿no? El coste medio de los gastos por ransomware, excluyendo grandes corporaciones, es decir, aquí solamente estamos teniendo en cuenta pymes, pequeña y mediana empresa, es de unos 600.000 euros, ¿vale? Esto a muchas empresas les puede hacer bastante daño en su cuenta de resultados. Lógicamente tenemos siniestros por encima de los 600.000 y siniestros por debajo de los 600.000, pero es el coste medio, ¿no? De estos gastos, el 62% corresponden a gastos de primera respuesta y a la propia extorsión.
¿vale? Ya en el año 2019 vimos que en el último cuarto digamos, el incremento de pagos en rescates fue de un 104%. Aquí hay que incidir en que no se debe proceder al pago. Lo ha comentado también el compañero de la Guardia Civil. El hecho de que paguemos nos hace ser bastante vulnerables porque, lógicamente, vamos a volver a recibir algún tipo de ataque. Y muchas veces, a pesar de que paguemos, no se nos libera o no se nos dan los códigos específicos para liberar todo el sistema, ¿no? Entonces, lo conveniente no es el pago tiene que ser el último remedio. Y sobre todo, pues bueno, tenemos que tener en cuenta que el 54% de los incidentes son causados por personas externas, ¿no?, a la organización, con lo cual también hay un componente interno bastante importante. El otro 46% estaría causado por personal interno, ¿no?, ya sea pues que de manera dolosa o de manera imprudente causa este tipo de incidencias. Hemos estado hablando un poco de la evaluación, de la cuantificación, de la transferencia del riesgo y de la respuesta ante incidentes, pero al final las pólizas de ciberriesgos no son una foto como tal. La póliza de ciberriesgos tenemos que tratar que sea un vídeo, ¿no?, una imagen en movimiento. ¿Por qué? Porque los hackers siempre van un paso por delante. Al final las pólizas, los wordings, los condicionados tienen que ir adaptándose a los nuevos tiempos, y nosotros recomendamos siempre que año a año se revisen los clausulados para poder adaptarlos a las nuevas necesidades que pueda haber en el entorno y sobre todo a las nuevas amenazas que podemos llegar a tener, ¿no? Sin más, voy a terminar con un pequeño caso práctico. Este caso práctico está basado en alguno de los siniestros que hemos tramitado. Al final es el siniestro estrella, ¿no?, que estamos viendo en nuestro entorno, sobre todo en la zona norte. Normalmente este tipo de ataques suelen venir dados, bueno, vienen todos los días, pero vamos, los fines de semana es bastante habitual el hecho de que se activen, ¿no? En este caso, pues Mikel estaba trabajando remotamente y de acuerdo al protocolo que tiene su compañía, ¿no?, de COVID-19. Al final los viajes de la empresa de Mikel pues estaban siendo cancelados por toda la situación de pandemia, y Mikel recibe un correo en el que se le dice que haga clic en un enlace para tratar de cancelar el viaje, ¿no? Mikel no se da cuenta que es un link malicioso y ya pues Mikel ha permitido a los ciberdelincuentes el acceso a la red de la compañía. El lunes, cuando Mikel vuelve del fin de semana, se da cuenta que no puede acceder a determinados archivos, ¿no?, que tenía en su ordenador. Y, pues bueno, tampoco le da mayor importancia, llama al equipo de IT de su empresa y bueno, pues da el parte, le abren el ticket y tratan de solventarlo. Mikel sigue trabajando, se desconecta al final del día, pero mientras tanto los atacantes han podido moverse lateralmente, ¿no?, por las redes de la empresa, y han accedido a mucha cantidad de datos. El equipo de IT envía unas instrucciones a Mikel para que él mismo pueda restablecerse su sistema, ¿no? Pero bueno, al final esto ya digamos que es demasiado tarde, porque ya los ciberdelincuentes han podido moverse a través de los sistemas de la empresa de Mikel, ¿no? Al día siguiente, el martes, la empresa amanece con todos sus archivos encriptados, con un mensaje en la pantalla en el cual se les indica que para desbloquear estos archivos necesitan el pago de 100.000 euros en bitcoins, ¿no? Esta cantidad, además, a medida que va pasando el tiempo, se va multiplicando. Y lógicamente, pues bueno, se encienden todas las alarmas, ¿no? Los ejecutivos de la empresa son informados, el equipo de IT decide contratar a un equipo externo de informática forense para que les ayude a solventar la situación, y lógicamente también el CEO pues pide actualizaciones cada hora e informa al consejo de administración, ¿no? Los clientes ya empiezan a notar que algo pasa porque no reciben servicio,
y la empresa empieza a hacer comunicados a todos los afectados, ¿no? A sus clientes, indicando pues que están pasando por una situación difícil con indisponibilidad de sus sistemas. El miércoles los especialistas empiezan a investigar el ataque y notan que hay ciertos índices de actividad en el equipo de Miquel, ¿no? Fuera de horario laboral. Usando esta información, el equipo de IT empieza a restaurar algunos de los servicios básicos a los empleados y debido a la encriptación y datos clave que se pierden, algunos de los sistemas pues siguen apagados, ¿no? El CIO informa a los directivos, que a su vez informa también al CEO y empiezan digamos, a pensar que la única solución puede ser el pago del rescate, ¿no? Al final se acuerda el pago del rescate porque no tienen otra solución. ¿Qué gastos o cómo se calcula este tipo de siniestro? Pues aquí tenemos las partidas que estarían cubiertas, ¿no? Si la empresa de Miquel hubiera tenido una póliza de ciberriesgos. Para empezar, los gastos de la empresa de informática forense hubieran estado asegurados, así como los gastos de relaciones públicas y de notificación de los propios afectados, ¿no? Toda la parte de primera respuesta y de servicios de gestión de crisis estaría cubierta. Lo que no estaría cubierto sería el tiempo de inactividad de las personas, digamos, los gastos fijos que debe de asumir la empresa. Más todos los servicios post-crisis de mejora del sistema, ¿no? Eso no hubiera estado cubierto porque son costes de mejora de los sistemas y son costes fijos de la propia empresa, ¿no? El pago del rescate, como hemos dicho, no es lo más conveniente proceder con ello, pero si la empresa llega a pagar el rescate, este rescate estaría cubierto, ¿no? Todos los gastos de defensa por reclamaciones de terceros estarían cubiertos, así como las indemnizaciones por la falta de servicio y hacia los clientes de la empresa de Miquel. Con todo esto, el riesgo medio normalmente en este tipo de empresas suele estar, o digamos el siniestro medio, en unos 463.000 euros, de los cuales 421.000 euros hubieran estado cubiertos, ¿vale? Entonces, sin más dilación, si queréis, paso la palabra a María para que proceda con el tiempo de preguntas. Hola, pues muchas gracias. Por ahora no hemos recibido ninguna pregunta. Dejamos unos minutitos por si alguien quiere trasladar alguna y si no, hacemos ya el cierre de la jornada. Si os parece. Perfecto. No tenemos nada. Vale, pues parece que no hay ninguna pregunta. Nada, dar las gracias a todos los ponentes, a José Antonio Cruceira de la Guardia Civil, a Álvaro Abaigar de ARPA y a David Rubio e Iñaki Tellería de AON. Y nada, con esto despedimos la jornada de ciberriesgos. Espero que os haya resultado interesante. Hasta la próxima. Un saludo. Muchas gracias. Un saludo. Gracias a todos vosotros.